bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar del cine argentino de los años 60 y lo que se llamó el cine intelectual de los años 60 en Argentina. ¿Y por qué este cine fue relevante? ¿Qué fue lo distinto? Para entender eso hay que hacer un poco de historia y irnos a cómo era el cine antes de los años 60 en Argentina. Durante los años 30 y 40 se da lo que es la edad de oro del cine argentino, donde se realizaban películas a los Hollywood, ¿no? En grandes estudios con un star system, o sea, actores y actrices que se repetían en cierto tipo de papeles, más o menos unas historias que iban por los mismos caminos. Y una de las patas fundamentales del cine argentino, por ejemplo, fue el tango. Lo que en ese momento se llamaba el tango canción era la razón de ser de muchas de estas películas de corte comercial. La gente iba a ver a las grandes estrellas del denominado tango canción a los cines. Y después también estaba el cine de género, donde destacaban sobre todo lo que eran estas comedias, podríamos llamarlas livianas, que tenían como protagonista a una señorita en apuros, muchas veces películas protagonizadas por gente como Mirta Legrand, que supo hacer ese tipo de película a los comienzos de su carrera. Y por último, además de las películas del tango y las comedias ligeras, estaba el cine de corte ya más social, donde se retrataban otro tipo de historias un poco más profundas, con por ejemplo Mario Soffici como uno de los directores emblema. Bueno, después de esta época dorada del cine argentino, la producción empieza a decaer, en parte afectada también por lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos deja de venderle material fílmico a la Argentina y el cine se ve afectado por esto. Entonces los 50 es una década donde no pasa demasiado, pero sí se empieza a gestar lo que va a pasar en los años 60. En los años 60 va a haber básicamente dos ramas en el cine, dos estilos, dos corrientes, ¿sí? Por un lado, el cine intelectual, del que trata este video, y por el otro, un cine ya mucho más político, mucho más social, que tiene como emblema a Pino Solanas, que era el brazo cinematográfico del peronismo, con películas como por ejemplo La Hora de los Hornos, que es el clásico de ese tipo de cine. Entonces, ¿cuál fue la relevancia de este cine del que estamos hablando, de los años 60, de corte intelectual, algunos también llamados cine burgués de los 60? Bueno, genera toda una renovación en cuanto a las temáticas, en cuanto a la estética, en cuanto a los directores y en cuanto a los actores. Es una renovación total del cine argentino, que aparte se va dando en concordancia con lo que venía pasando en el resto del mundo. Es el mismo momento cuando se da en Francia la Nouvelle Vague y en Inglaterra, por ejemplo, el Free Cinema. Este cine de los años 60 en Argentina comienza a gestarse un poco de la mano del considerado el padrino de esta generación, que es Leopoldo Torre Nilsson. Él filma a fines de los años 50 La Casa del Ángel, que es la película que uno podría considerar que dio inicio a todo este tipo de cine. Es una película protagonizada por Lautaro Murúa y Elsa Daniel. Y a partir de esta película empiezan a surgir otras. Si vos las ves, vas a ver que la mayoría está protagonizada por jóvenes, donde no hay padres. En general, la figura de los padres no está presente. Si bien dentro del cine intelectual de los años 60 en Argentina hubo distintos estilos, porque cada director tuvo su propio sello, lo que podemos ver en común es que todas estas películas muestran la historia de jóvenes de la clase media argentina, de Buenos Aires, en una especie de crisis existencial, haciendo frente a sus frustraciones, al sinsentido y completamente apáticos. Son películas donde no hay buenos y malos, villanos, donde no hay conflictos fuertes tampoco, sino que es un cine absolutamente introspectivo. Son jóvenes en conflicto consigo mismos, con la vida, con lo que pasa o con lo que no pasa, que no saben qué quieren, pero andan por ahí. Tengo ganas y no sé de qué. Vagan por aquí, por allá, apáticos y frustrados. Es un cine también que va a estar ligado a la literatura en muchos casos. Por ejemplo, en el caso de Leopoldo Torre Nilsson, sus películas estaban muchas veces escritas por Beatriz Guido, que era su esposa. Otro caso emblemático y seguramente el más significativo de todos es el caso de Manuel Antín, que colaboró con Julio Cortázar, o Cortázar en realidad colaboró con él,
adaptando sus cuentos y convirtiéndolos en películas, como es el caso, por ejemplo, de Circe o Intimidad de los Parques. Entonces hay un fuerte vínculo entre el cine y la literatura. Hay unos jóvenes protagonistas que antes no habían tenido lugar en el cine clásico de los estudios y que ahora la cámara descubre que existen. Y después también hay una fuerte renovación desde lo estético en cuanto al montaje, sobre todo. O sea, la cámara deja de ser invisible. En este cine de los años 60, el espectador toma conciencia de que hay una cámara filmando, y esto se ve sobre todo con el montaje. Casi todas las películas fueron editadas por Antonio Ripoll, ¿sí? Él fue el montajista de la mayoría de las películas y tuvo una gran presencia, una gran marca autoral en todo este cine, algo que rara vez pasa con un montajista o con un editor. En cuanto al hombre y a la mujer, en este cine también hay un cambio, porque el hombre deja de ser un héroe y es simplemente un hombre que va y cumple con un trabajo que no le interesa demasiado, que no le apasiona, sin demasiada perspectiva de qué va a ser de su vida. Y la mujer deja de ser un poco ese objeto de deseo para ser sujeto de deseo. Es una mujer que, al igual que el hombre, calla, sufre y que también tiene deseos y tiene identidad propia. Y no se puede hablar del cine argentino de los 60 sin recordar que también fue una renovación absoluta en cuanto a los elencos, a los actores y a las actrices que empezaron a aparecer en este cine. La más famosa aún hoy en día, la gran diva del cine Graciela Borges, hizo sus primeras películas en esta generación, en este cine, musa absoluta de los realizadores de los años 60, pero también hubo otras grandes actrices que dijeron presente en estas películas y se van repitiendo su presencia, como es el caso de María Banner, Elsa Daniel, Dora Baret. En cuanto a los actores pasa un poco lo mismo, van surgiendo estas caras que se vuelven a repetir una y otra vez en estas películas de los años 60, como por ejemplo Walter Vidarte, Héctor Pellegrini, Alberto Argibay, Leonardo Fabio y otros más que van apareciendo una y otra vez en las películas. Y por supuesto no podemos hablar de una renovación en el cine sin nombrar a los directores responsables de todo esto que sucedió. Por un lado, el que les comentaba antes, Leopoldo Torre Nilsson como padrino de esta generación. Tenemos por ejemplo a Leonardo Fabio y Lautaro Murúa. Los dos fueron actores y directores y también tienen en común que sus películas tenían un corte más social y no tan intelectual burgués, ¿sí? Como el resto de los realizadores. ¿Quiénes más estuvieron? Manuel Antín fue uno de los más importantes. Sus películas tenían una impronta muy literaria y muy poética y en algunos casos incluso inaccesible. No son películas del todo fáciles de ver en general, aunque su obra es bastante variada también. Y después también directores como David José Cohn, Rodolfo Kuhn, Fernando Ayala, Simón Feldman. Todos ellos fueron súper importantes dentro de lo que fue esta renovación del cine argentino. Todos estos directores también tuvieron algunos problemas para que sus películas consiguieran difusión, porque no se trataba de cine de estudio, salvo en el caso de Leopoldo Torre Nilsson, que sí hacía películas dentro del sistema de producción de los estudios. Los otros directores crearon lo que fue un cine completamente independiente, al margen de la industria, y esto también le generó problemas para llegar a las salas, porque muchas veces clasificaban las películas como de clase B y por eso no lograban llegar a las salas de cine. De hecho, fue un cine que no tuvo mayor impacto en cuanto a taquilla, fue un cine bastante marginal en ese sentido, pero que bueno, sí tuvo un impacto posterior por la renovación estética que significó. Y para terminar te quiero recomendar una serie de películas para que entiendas un poco mejor de qué se trata este cine de los años 60. Primero, La Casa del Ángel de Leopoldo Torre Nilsson con Lautaro Murúa y Elsa Daniel, donde vas a poder ver los planos, la decisión estética en cuanto a la luz, cómo eso modifica el relato y le da un nuevo estilo a la película. Otro título importante es Tres veces Ana de David José Cohn, protagonizada por María Banner, y que son 3 relatos sobre 3 Anas diferentes, donde se tratan temas muy delicados y de una forma bastante moderna para lo que venía siendo el cine argentino hasta ese momento. Otra película fundamental y que estoy segura que te va a gustar es Pajarito Gómez de Rodolfo Kuhn, que ya no tiene por ahí esa atmósfera tan introspectiva, pero que sí es
básicamente una parodia del fenómeno de los ídolos adolescentes y que es evidente el guiño entre Pajarito Gómez y todo lo que fue el fenómeno de Palito Ortega en aquella época. Recordemos que todos estos cineastas, así como se unían a la literatura, rechazaban fenómenos como la televisión. Entonces, un personaje como Palito Ortega, bueno, era parte de esa cultura popular que no les gustaba demasiado. Otro clásico es, en general, las películas de Leonardo Fabio de esa época, como El romance del Aniceto y de la Francisca, Crónica de un niño solo, y sobre todo, para entender cuándo fue que él estuvo más cercano a este estilo, recomiendo ver El dependiente con Walter Vidarte como protagonista. Y finalmente, la generación del 60 no sería la misma sin Manuel Antín, de quien te recomiendo ver Circe, La cifra impar e Intimidad de los parques. Probablemente en ese orden Intimidad de los parques es la más complicada por ahí de entender, más compleja en su narrativa. Circe, con Graciela Borges, la gran Graciela Borges, y La cifra impar, que es una de mis favoritas, es realmente una gran película con una poesía fabulosa y una impronta estética maravillosa. Espero que este video te haya gustado, ya sabes, suscríbete al canal, dale like, deja un comentario.